Un gusto en esta ocasión saludar a Leila Acedo. Ella es analista jurídico social, especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos e integrante de Aquí hay mujeres. Leila, muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí ya muy reincorporada después de este periodo vacacional, como tú bien lo señalas. Así es, ya Qué gusto en saludarte. incorporándonos y retomando además temas que son de interés como este que nos tienes ahorita, que es el ENIC, y es interesante esto y cómo impacta en las mujeres. Es una encuesta que entendemos es nacional sobre los ingresos y gastos en los hogares de nuestro país. Sí, precisamente en este periodo vacacional que tuvimos en días pasados, pues se presentó a nivel nacional esta encuesta nacional de ingreso y gastos en los hogares, que es una muestra o digamos, una fotografía, una radiografía sobre los ingresos y los gastos de los hogares en general, específicamente de dónde proceden estos ingresos y de qué manera se distribuyen, ¿no? Da cuenta a nivel global, digamos, o a nivel general, sobre el estado de ingreso de los hogares, pero también a nivel desagregado, ¿no? Y aquí es donde se pone la cosa muy interesante, porque al desmenuzar estos datos, pues podemos darnos cuenta precisamente que, a pesar de que en México existió un aumento en el ingreso generalizado de la población y de los hogares, ¿no? Aún persisten grandes brechas particularmente entre hombres y mujeres. ¿Qué son las brechas que se le denomina brechas de género? Son digamos, las diferencias cuánticas que existe entre un dato numérico y entre el otro, ¿no? En este caso, entre hombres y mujeres. Y yo te traigo aquí algunos datos muy específicos que me Ujú. gustaría Adelante. resaltar, ¿no? Desmenuzar. El primero es que se tuvo un impacto pues preponderante del confinamiento generado por la pandemia, ¿no? Porque el ingreso de los hombres, vamos a hablar, todos los datos que hablamos aquí es a nivel trimestral, es decir, de un conjunto de 3 meses, ¿no? Ajá. El periodo. Entonces, el ingreso trimestral de los hombres se reporta que está alrededor de 29,289 pesos en general, ¿no? Digamos lo medio, mientras que para las mujeres fue de 19,081 pesos. Es decir, existe una diferencia de ingresos de 10,000 pesos, de alrededor de 10,000 pesos entre 3 meses de salario, digamos, que se tiene entre hombres y mujeres. Esto significa que la brecha se incrementó un 13% en relación a la última encuesta del 2020, ¿no? Ujú, Es ok. decir, previo a la pandemia, y tiene pues lógica, porque las mujeres fuimos las mayormente afectadas al volver, muchas de nosotras, al espacio doméstico, ¿no? Para atender el tema de cuidados, y muchas de nosotras tuvimos que dejar nuestros trabajos o cambiar de trabajos a trabajos más, digamos, informales, que permitieran cubrir esa parte, ¿no? El segundo punto es que existe un impacto diferenciado debido a la a la descendencia que tengamos, ¿no? Eh, Se dificulta muchísimo más, digamos, a obtener mejores ingresos a partir de la descendencia que tengamos, pero esto también impacta entre hombres y mujeres, mientras que los hombres tienen más ingresos cuando tienen por lo menos 2 hijos o hijes o hijas, en contraste con los hombres que no tienen, por ejemplo, descendencia, no ganan muchísimo más todavía los hombres que tienen entre 2 o más hijos. Pero cuando lo comparamos con las mujeres que perciben mayor ingreso son las que tienen un hijo o hija, ¿no? Mientras que las mujeres que menos ganan son las que tienen más de 4 hijos o hijas. Eso significa que entre más crías tengas, como se les dice ahora, pues se te va dificultando más el ingreso, ¿no? Pero si lo comparamos entre hombres y mujeres, es decir, las mujeres con familia, seguimos ganando muchísimo menos que los hombres, incluso cuando son solteros, porque los hombres cuando no tienen hijos o hijos ganan alrededor de 25,000 pesos, mientras que las mujeres que no tienen, digamos, descendencia, ganan 19,000 pesos.
Ok. También esta brecha se amplía por la edad. A mayor edad, pues se va haciendo más difícil y va bajando el sueldo, ¿no? El ingreso. Esto también se experimenta en Sonora, en donde las mujeres entre 40 y 50 años tienen, digamos, su mayor ingreso y después se nota una caída en el ingreso, ¿no? Preponderantemente. Y esto no pasa, digamos, con los hombres, que los hombres siguen sosteniendo sus ingresos cuando tienen el rango de edad de 50 y 50, de 50 y 59 años de edad. Esto se explica precisamente porque sostienen, digamos, o tratan de sostener este sueldo precisamente para el retiro, ¿no? Que ya se aproxima después en los 60 años. Y Ok. bueno, también incluso existen brechas por el grado escolar, y aquí sí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque una mujer con posgrado, completo o incompleto, es decir, titulada o no titulada, tiene un ingreso de 32,000 pesos menos al trimestre que un hombre que tiene posgrado. Pues Es decir, bastante. los hombres con Ujú. posgrado tienen en promedio 106,000 pesos de ingreso al trimestre, en contraste con las mujeres que tienen 73,523. Es decir, entre más grados tenemos las mujeres, más se va incrementando la brecha, ¿no? Donde se empareja, digamos, la brecha es cuando las personas tienen como grado escolar máximo la secundaria. Ujú. Es decir, aquí son algunos datos que permiten apreciar, ¿no? Precisamente que no basta con una mayor distribución del ingreso, hacen falta otras políticas que permitan redistribuir los cuidados, porque precisamente el tema de la descendencia no es un tema que afecta preponderantemente, el tema de la edad sobre todo, ¿no? Ujú. También nos afecta a las mujeres, y cómo a pesar de que las mujeres tenemos, vamos incrementando los niveles, sobre todo en los últimos 2 décadas de estudio, no tenemos el mismo nivel de sueldos, ¿no? Entonces, Mm, son algunas cosas qué que me parecieron interesante. interesantes, ¿no? Oye, Digo, Leila, es un análisis, sí. qué interesante esto y me voy a la parte de descendencia. Yo había escuchado Sí. también esta parte cultural, estos estereotipos en donde si va a una entrevista de trabajo un hombre con hijos, Ujú, inmediatamente nos vamos con este enfoque de que es proveedor y lo vemos sí. inmediatamente como una persona responsable que tiene que mantener, pero si vemos a una mujer con la misma cantidad de hijos e hijas que va a esta misma entrevista de trabajo, decimos no, porque pues luego se enferman los hijos o los tiene que llevar a la escuela o esto o el otro, no va a cumplir. Entonces, sí tiene que ver evidentemente, como mencionas, con este tema de cuidados y este tema cultural que todavía tenemos, ¿no? Esos estereotipos Sí, con la distribución, ¿no? Todavía de de las lo actividades. que es Ujú. público, de lo que es privado, de lo que es doméstico, y que evidentemente está marcada por esta cuestión de los estereotipos de género, y que se ve a lo largo de todos estos temas que te traje acá, ¿no? Incluso es muy interesante la distribución del ingreso por edades, ¿no? Porque se ve notoriamente cómo a partir de la edad reproductiva de las mujeres empieza a haber una digamos, a descender el ingreso, ¿no? Mientras que el de los hombres se mantiene hasta más longevamente hasta los 60, ¿no? No, pues Entonces, imagínate, ¿no? eh, y entonces es fundamental que para las políticas públicas que quieran hacer precisamente en materia de poder hablar de igualdad sustantiva, no específicamente vamos a repartir exactamente a hombres y mujeres, ¿no? Hacen falta muchísimas más políticas que no necesariamente tienen que ver con una distribución del ingreso, no digo, hace falta un análisis más fino, ¿no? Aquí, pero sin duda el tema, por ejemplo, de hacer partícipe también políticas laborales o la distribución del ingreso tendrían que ir a la par, pues, ¿no? Definitivamente, está muy interesante. ¿Dónde podemos encontrar todos estos datos, estos análisis, Leila? Bueno, INEGI publicó la encuesta justo ahora en la tercera semana de julio, entonces tal vez por eso pasó un poco desapercibida para algunas personas, porque pues estábamos en periodo vacacional, pero ahí en la página de INEGI está descargable, también está descargable el análisis para Sonora, donde desmenuza precisamente cómo se acentúan estas desigualdades, que me faltó mencionarlo nada más, ¿no? Que yo hice un análisis muy dicotómico entre hombres y mujeres, pero si se le suman otras variables interseccionales, como por ejemplo si la persona tiene algún tipo de discapacidad,
escuela, las brechas se disparan, incluso por los tipos de discapacidad, que eso también es un tema que luego deberíamos de hablar, ¿no? Claro. No es igual una persona que tiene una discapacidad visual que una persona que tiene una discapacidad motriz, ¿no? O de otro tipo, ¿no? Y bueno, también si las personas hablan algún tipo de idioma, cómo se dispara también estas brechas, ¿no? Bueno. Sí, muy interesante los No, definitivamente muy interesante. Ojalá lo pudiéramos pues desmenuzar también en las próximas intervenciones. Muchísimas gracias, Leila. Como siempre, un gusto tenerte por acá. Un saludo. Un abrazo y pues buen día y buen segundo semestre del año. Hasta luego. Exactamente, igualmente también para ti.